Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. La primera pregunta es: un creyente se fue de la iglesia. Cuando estaba en la iglesia era de bajos recursos económicos. Luego, a los 2 años vuelve y ya llega con buena solvencia económica. Y entonces le dice a los hermanos que le depositen 100,000 pesos con cédula autenticada. Y a los 3 meses van a recibir 7 millones de pesos. Entonces la hermana pregunta: hermano, ¿esto le agrada a Dios que los hermanos recurran a plata tan fácil? Pues, ¿cómo le parece que estamos frente a algo muy delicado, que está prohibido por la ley? Eso no es otra cosa que una pirámide. Acuérdese que la mejor manera de conseguir el dinero es trabajando. Así que yo le recomiendo a la hermana que hace este comentario que le informe al pastor. El pastor debe de orientar a la iglesia y no permitir que los cristianos sean explotados por un vivo que se las quiere dar de cristiano, pero que con su comportamiento está diciendo todo lo contrario. Así que a quien está haciendo esto, que tenga en cuenta que puede engañar a los hombres, pero a Dios no puede engañar. Y si no se corrige, que lo tenga por seguro, que tarde que temprano, no solo la justicia de Dios, sino la de la tierra, va a caer sobre él, porque es un delito captar recursos sin tener el aval del Estado. Y sobre todo de una manera tan, ¿cómo decirse? Tan fácil. Sí. Hermano Carlos, hay un versículo en el libro de Proverbios, el capítulo 20, el verso 21, que dice: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Ahí tiene. Y lo que Pablo escribe a Timoteo, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Y quienes lo amaron, dice, fueron traspasados de grandes dolores. Entonces, hombre, el mensaje es claro para los hermanos en esa congregación: no crean semejante cuento. Lo que quieren es explotarlos. Eso es lo que quieren. Y usted debe de saber que el dinero fácil no es bueno. Amén. Hermano Carlos, hay otra pregunta del hermano Gildardo Portilla, que dice: hermano, me gustaría saber sobre la diestra de Dios. Pues no entiendo mucho qué es la diestra de Dios. Bueno, es un tema que ha generado discusión porque se supone, desde la tradición, que diestra, cuando hablamos en el campo teológico, se refiere a derecha, y que además está diciendo que Dios ocupa un espacio y que el Hijo ocupa otro espacio. Todo porque la Biblia dice que Él se ha sentado a la diestra de Dios. Pero resulta que diestra en griego, al traducirlo al nuestro idioma, o mejor, diestra, al llevarlo al griego, lo que quiere decir es poder. En otras palabras, cuando la Biblia habla de que Jesús se sentó a la diestra de Dios, lo que está diciendo es que Jesús se sentó en el lugar que por naturaleza le corresponde, en el lugar de Dios, porque Él es Dios. Y hay maneras de poderlo entender fácil. Si usted lee el libro de Jeremías capítulo 23, el verso 23, encontramos: ¿soy yo Dios de cerca solamente? ¿No soy yo Dios desde muy lejos? Dice Jehová. ¿Se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Entonces, es bueno sacar una conclusión. ¿Cuál es la derecha de aquel que todo lo llena todo, que lo ocupa todo? Eso solo como para que usted tenga en cuenta que cuando la Biblia habla de la diestra o la derecha de Dios, lo que está diciendo es que Jesús se ha ubicado en el lugar que como
que por naturaleza le pertenece como Dios. Cuando la Biblia habla, Jesús se sentó a la diestra de Dios, está diciendo, se sentó en el lugar de Dios, porque Él es Dios. Amén. Vamos con la otra pregunta. Sí. Hermano Carlos, una persona nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre la Iglesia Pentecostal Unida y la Iglesia Internacional Pentecostés? Bueno, eso es bueno aclarar de que en el campo de la doctrina, pues se tienen los mismos postulados. Las diferencias son las administraciones. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es administrada por pastores colombianos, ¿ya? Y la Iglesia Pentecostés Unida Internacional es administrada por americanos. Eso es toda la diferencia. Amén. Sí. Ahora, hay otras preguntas que me han llegado esta semana a través de las redes sociales, como por ejemplo, pastor, el virus que está azotando a la humanidad ¿es una señal según la Biblia o es simplemente la consecuencia del comportamiento del hombre? Porque parece que la persona que tiene la inquietud ve o desliga lo uno de lo otro. Yo quiero decirles que primero, según San Mateo capítulo 24, el verso 7, hace alusión que una de las señales que muestran el pronto regreso del Señor Jesús son las pestes. Ahora, Jesús no dijo cómo se originarían las pestes. Puede ser que definitivamente ocurra por un fenómeno natural, como consecuencia del tratamiento que los seres humanos le damos a la naturaleza. Ejemplo, la contaminación, ¿cierto? La tala de bosques, las permanentes quemas de campos donde los campesinos buscan sembrar y cosechar. Entonces, es bueno que se tenga en cuenta que cuando aquí la Biblia habla acerca de pestes, no solamente está hablando de algo que ocurre de una manera milagrosa, sino que también está hablando de lo que muchos de los seres humanos vamos haciendo para que al final veamos la ira de Dios revelada, como es lo que está pasando hoy. Entonces, las pestes están ligadas no solamente al designio divino, sino también al comportamiento humano. Porque no en vano escribe Pablo en la carta a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que cosecha. ¿Por qué tenemos el calentamiento global? Bueno, porque a causa de las industrias y los millones de autos que hay, pues vamos contaminando. Y eso va generando un cambio climático. Y ese cambio climático desestabiliza los ecosistemas. Y en la medida que se vayan desestabilizando y vayan desapareciendo especies, se va presentando un desequilibrio. Y eso sin duda alguna traerá consecuencias en pestes, en plagas, en un sinnúmero de cosas. Entonces el fenómeno que está viviendo la humanidad hoy es una profecía cumplida. Puede ser que a causa de nuestros pecados, Dios lo esté haciendo manifiesto para que el hombre entienda que es vulnerable y que no puede valerse por sí mismo, que al final tendrá que aceptar que hay un ser supremo, como le están haciendo los gobernantes del mundo hoy. Y la otra tiene que ver con que los seres humanos hemos venido haciendo el camino a través de nuestro comportamiento,
pues no hemos obedecido lo que Dios le dijo a Adán en el huerto. Dice que lo colocó para que lo labrara y lo cuidara, no para que lo destruyera. Y como nos hemos convertido en destructores, pues lo menos que podemos esperar es las consecuencias de nuestro comportamiento. Hermano Carlos, el hermano Ulises Vargas dice: pastor, con todo respeto, diestra en hebreo significa poder. Es en hebreo, no en la traducción griega, y en hebreo. Es en hebreo. Ah, bueno, si usted la miró hacia allá, le respeto su punto de vista. Yo estoy mirándolo desde el punto de vista que he leído en el Nuevo Testamento en griego. Amén. Hermano Carlos, hay otra pregunta de Daisy Serna. Dice: cuando una persona está en el lecho de muerte y se arrepiente, ¿se salva? Es una trinitaria. Dice que si yo le dije... que le dice que le pregunté al pastor que si una persona está en el lecho de muerte y se arrepiente, que si se salva. Ya. Bueno, pienso que no es de ningún pastor ni de ningún creyente definir la eternidad de una persona. A mí me quedaría muy mal decir que se salvó o se condenó, porque eso es competencia de Dios. Lo que yo sí puedo decirle es lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, este será condenado. Eso es lo que la Biblia dice. Aclaro, no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Ahora bien, si una persona llega a tomar la decisión en el momento de partir, bueno, eso es algo que le compete a Dios, que es soberano. Él sabrá qué hace. Y yo, cuando hago alusión a eso, no busco bajo ninguna forma sembrar conformismo en las personas que dejan para el último momento tomar la decisión de arrepentirse. Pero hay un caso en la Biblia que muestra que Dios es soberano. El día que crucificaron a Jesús, usted recordará que con él crucificaron a dos ladrones. Dice la Biblia que uno lo injuriaba y le decía: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate y sálvanos. Y el otro le decía: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición que nosotros? Pues nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero Jesús ningún mal ha hecho. Y dice, de una vez mirando al Señor le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Solamente estoy usando dos textos bíblicos. Uno donde se establece lo que se requiere para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso es lo que dice San Marcos, capítulo 16, del verso 15 en adelante. Y el otro texto que acabamos de mencionar está relacionado con la soberanía de Dios. Entonces, recomendación: si usted escucha el Evangelio y sabe que tiene que arrepentirse y tiene que bautizarse para ser salvo, hágalo, porque de esa manera usted estará cumpliendo con lo que Dios le demanda. Y no espere al último momento para tratar de reaccionar, porque puede ser que alguien en su lecho tenga la posibilidad, pero ¿quién le garantiza que va a tener esa posibilidad? Ahora bien, ¿quién le garantiza de que esa actitud de conformismo le va a dar la posibilidad para que en el momento de su muerte pueda ser salvo? Yo pienso que lo mejor es hacer las cosas como Dios manda. ¿Y cómo les manda Dios? Bueno, arrepiéntase, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, permanezca en obediencia. Si dura un día después del bautismo, usted cumplió con lo que Dios le demandó. Pero si Dios lo levanta de su lecho, pues siga siendo fiel
independientemente del tiempo que tenga que vivir sobre la faz de la tierra. Amén. Hermano Carlos, es que lo que dice la hermana es que una persona trinitaria asegura que sí se salva. Ah, bueno, ya eso son conceptos de las personas. Aquí estamos diciendo lo que la Biblia dice. Amén, amén. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Yo le pido un favor a todos los que nos ven y nos escuchan. 1, no salvemos a quien Dios no ha salvado. 2, no condenemos a quien Dios no ha condenado. Cuando las personas hacen las cosas como Dios manda, no hay que definir de parte nuestra absolutamente nada. El individuo y Dios lo definieron con anterioridad. Amén. Cuando una persona deja para la última hora, eso ya le compete a Dios, no es competencia nuestra. Amén. Hermano Carlos, hay una joven que tiene una duda, que si está bien, que si es prudente que un cantante baile en el altar mientras está cantando, que se mueva tanto. Bueno, eso tiene mucho que ver como con la cultura. A ver, yo he estado en reuniones cristianas, en cultos en diferentes lugares del país. Y he visto, por ejemplo, el caso de los hermanos de la costa, sea atlántica o sea pacífica. Ellos se mueven con mucha dinámica cuando están cantando, alabando a Dios. En el caso de nosotros, o de una manera, hablo por mí mismo, yo no soy esa persona que tenga pues como ese sentir de moverme. Creo que no vale la pena hacer juicios sobre esto, si está bien o está mal. Entiendo que el que adora a Dios y lo hace con todo el corazón, y si siente moverse por el Espíritu Santo, pues pienso que no está haciendo nada malo. O si siente quedarse, como en mi caso personal, totalmente quieto, pues tampoco está haciendo nada malo. Creo que ahí lo que va a contar es la forma como la persona desde su vida interna y el conocimiento que tiene del Dios que adora, ofrece el culto a Dios. Amén. Hermano Carlos, hay una pregunta. Hermanos, ¿cómo entender testimonios tan reales de cambios en quienes son trinitarios, pero no son unicitarios, y han dedicado su vida al Señor Jesús? Quisiera poder entender. Capítulo 10 del libro de los Hechos le explica a usted que el hecho de ser una persona piadosa no es igual a ser una persona salva. Los piadosos siempre los hubo. Incluso usted recordará cuando un hombre viene a pedir un favor al Señor Jesús, ¿qué le dicen los propios discípulos, inclusive los del pueblo? Por favor, ayúdelo, que él ha construido muchas sinagogas. Hechos capítulo 10 habla de un hombre que se llamaba Cornelio. Este hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que oraba a Dios siempre, que daba limosnas al pueblo, hacía muchas cosas buenas, pero eso no es igual a ser salvo. Según el orden bíblico, Cornelio le fue necesario enviar una embajada a donde estaba el apóstol Pedro para que éste viniera y le explicara el plan de la salvación. Y una vez que Pedro en la enseñanza les ha explicado de qué se trata el Evangelio de la Gracia, dice que Cornelio creyó con todos los suyos y se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Entonces, el hecho de que una persona se reforme no es igual a que se ha transformado. El Evangelio según San Mateo habla de la persona reformada. Enseña que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, esa casa llamada hombre queda ¿qué? Limpia. Y este espíritu se va por lugares desiertos buscando un lugar donde vivir. Pero ¿qué pasa al final? Bueno, dice que no encontrando ese lugar, vuelve a la casa donde estaba primero. Y al encontrarla limpia, dice, venga, aquí quedo yo supremamente amplio, hay mucho espacio. Dice que va y trae consigo
7 espíritus más y el postrer estado de esa persona es peor que el primero. Sí. Está hablando de las personas que se reforman. Yo he encontrado muchas personas que dicen, es que yo no tengo que ir a su iglesia para cambiar de vida. Yo puedo hacerlo, yo puedo tomar la decisión de no volver a fumar. Yo puedo tomar la decisión de de renunciar al adulterio o de renunciar al hurto. Y uno encuentra testimonios de personas que dicen, yo iba a Alcohólicos Anónimos y dejé de ser alcohólico. Pero eso no quiere decir que la persona ha sido transformada por el poder de Dios. Simplemente ha sido reformada, como dice el himnólogo. Muchos hombres por sus fuerzas se reforman, pero siguen siendo siempre esclavos del mismo, de Satanás. Entonces, aquí no podemos confundir comportamientos humanos con transformación milagrosa, que solo la produce Dios a través de la regeneración, cuando el hombre le permite a Jesucristo Amén. que haga el milagro y le haga no solamente cambiar su manera de pensar, sino su forma de vivir. Y una de las cosas que Dios cambia en los seres humanos para transformarle por completo es revelarse al hombre como lo que él es. Jesús le dijo a los judíos, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Una persona puede ser piadosa, pero si no cree que Jesucristo es Dios manifestado en carne y que el proceso salvífico llevado a cabo por él a través de su muerte, su sepultura y su resurrección y la manifestación en el poder de su Espíritu Santo en la vida del individuo, dándole como resultado la revelación de la doctrina que siempre fue punto de partida desde el pueblo judío hasta los primeros cristianos, que se trata de un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Pues puede ser piadoso, pero eso no quiere decir que sea una persona transformada por el poder de Dios. Los piadosos, los hay católicos, los hay mormones, los hay testigos de Jehová, los hay de otras culturas, como el caso del hinduismo, del budismo, del animismo, de todos los que usted quiera. ¿Ya? Amén. Entonces, el ser piadoso no quiere decir que es una persona transformada por Dios. Es una persona que a través de sus esfuerzos se reforma, pero sigue siendo el mismo hombre sin conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Hermano Carlos, ahí no puedo decir que una pregunta. Es muchas las personas que preguntan y dicen, ¿por qué en la iglesia de ustedes los obligan a llevar el diezmo? ¿Por qué le llevan tanta plata a ese pastor? Yo no le puedo decir que es una porque son muchas personas las que preguntan eso. ¿Por qué los obligan a diezmar? Lo primero, en la iglesia no se obliga a nadie. Porque tenemos como punto de partida lo que Jesús dijo. Si alguno quiere. Esto de la salvación es, 1, el milagro que Dios hizo para salvarnos. Y 2, el que yo tome la decisión de recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. En mí está el querer o el no querer. Con respecto a esa parte económica que la gente pregunta, es bueno aclararles algunas cosas. La primera, todo sistema en el mundo requiere un plan financiero. En esta crisis que está viviendo el mundo, yo les hago una pregunta. ¿Cómo se está financiando los estados? 2. Si vamos al tiempo normal, ¿cómo se financia el Estado colombiano? A través de impuestos. ¿Cómo se financia el municipio? A través de impuestos. ¿Cómo se financia el tránsito en Colombia? A través de las multas que le cobran a los infractores. O sea, todos sistema en el mundo necesita un plan de financiación. Dios no es la excepción. Dios tiene un proyecto en la tierra que en el Antiguo Testamento se llamó Israel, que hoy se llama la iglesia. En el Antiguo Testamento el plan financiero de Dios se constituyó a través de ofrendas, diezmos, primicias y votos.
¿Qué era eso? Los diezmos era la 10ª parte de lo que producía su sementera. Una persona sencillamente tenía una finca y le produjo 10 cargas de café, hablemos en términos colombianos, o 10 bultos de papa, o 10 bultos de frijol, o 10 frutos de alberja. Pues entonces, ¿qué hacía ese agricultor? Llevaba la 10ª parte. ¿Y cuánto es la 10ª parte de 10 bultos de frijol? Pues un bulto. Lo llevaba al alfolí. ¿Qué era el alfolí? Era una bodega o un almacén enorme donde llegaban los diezmos de todos los que producía los campos del pueblo israelita. ¿Para qué era eso? Eso tenía varios sentidos, varios enfoques. Uno, para que el orden sacerdotal, que se habían dedicado por completo al ejercicio del ministerio, pudieran tener cómo vivir. Dos, para que cuando llegara el huérfano y la viuda y el extranjero, el levita tuviera cómo compartir de lo que Dios le había dado. Luego, ojo, aclaro, no solamente apareció en el tiempo de Moisés el diezmo. Eso viene desde el tiempo de Abraham, según Génesis 14. Abraham y Jacob lo dieron como una expresión de gratitud en razón a lo que Dios había hecho por ellos. Cuando viene la ley y se establece una institución religiosa que necesita un presupuesto para que puedan dedicarse al ejercicio de su ministerio, entonces Moisés lo establece como ley e incluye inclusive una sanción a quien retiene el diezmo del 5%. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, que es donde las personas vienen con el argumento de que el diezmo era de la ley y que por consiguiente en el tiempo que vivimos hoy no se debe de dar. Pues están equivocados. ¿Por qué? Porque si usted mira San Mateo capítulo 23, el verso 23, va a encontrar que un día Jesús se encuentra con un grupo de religiosos que justificaban sus malas acciones con el diezmo. Es decir, yo diezmo, pero vivo de cualquier manera y como yo diezmo, tengo derecho a la bendición de Dios. Porque así estaba dicho en el libro de Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Pues toda la nación me habéis robado. ¿Y qué dijeron ellos? ¿En qué te hemos robado? El Señor le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y los exhorta, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, el pueblo de Israel en los días de Jesús tenía claro el pensamiento del cual habla Malaquías. Entonces ellos decían, con que nosotros diezmemos, tenemos la bendición garantizada. Resulta que cuando Jesús se encuentra con ellos, descubre que hacen injusticia, que no hacen misericordia. Entonces Jesús los llama a reflexionar y les dice, venga, ustedes diezman el anís, el eneldo y la pimienta. Y han dejado de hacer otras cosas que también tienen que hacer, como era el hacer justicia y el amar misericordia. Y les concluye diciendo, esto era necesario hacer, ¿qué? Hacer justicia y misericordia sin dejar de ¿qué? De diezmar. Eso es lo que Jesús está diciendo. Amén. Ah, no, pastor, es que el evangelio de Mateo estaba en la ley. Ajá. Bueno, pero si Jesús lo maneja, ¿será que carece de sentido? Vámonos más allá. Porque yo sí quiero explicar acá, de una manera objetiva, sin ningún interés personal, porque pues yo no soy un predicador de diezmos. Todos los que me conocen por 40 años, lo único que he hecho es predicar el evangelio
en la mañana, al mediodía, en la tarde, por la radio, por las calles, por las redes, porque a eso fue lo que Dios me llamó. Así que nadie puede señalarme a mí de que yo vivo pendiente de quién diezma o quién no diezma. Ese no es mi ministerio. Mi ministerio es la predicación del evangelio. Pero quiero hablarles de lo que la Biblia dice. Cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 9 de su primera carta, lo hace porque en Corinto le quieren quitar el derecho de comer, de beber, de vestirse, de tener un hogar, porque así como los de hoy viven atacando a quienes diezman y censurando la doctrina del diezmo, así lo sabían en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo hace una defensa y dice, ¿quién fue soldado a su propia expensa? Es decir, ¿cuál es el muchacho de 18 años que se va para el ejército y él tiene que comprar los zapatos, la ropa, comprar todo, incluyendo su propio alimento y su transporte? La respuesta es no. Inclusive a ese soldado le dan todo y adicional le dan una remuneración económica que puede ser poquita, pero se la da el Estado. Porque se supone que el soldado está entregando todo lo que es él, inclusive su propia vida, por defender el Estado. Luego el apóstol dice, ¿quién tiene un rebaño de ovejas y no toma de la leche? ¿Cuál es la respuesta? Pues ninguno. Si yo tengo un rebaño, lo normal es que yo tome de la leche. Lo normal es que yo disfrute de la lana que producen las ovejas. Luego él dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Pues lo normal es que si yo siembro un cultivo de papa, cuando llegue la cosecha, ¿qué? No debo de comer papa. Eso. Entonces Pablo dice, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿no es apenas normal que cosechemos de vosotros lo material? Y acude a un texto interesantísimo de la ley que decía, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice Pablo, ¿lo dice por los bueyes o lo dice por nosotros? Concluye diciendo, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que siembra con esperanza de cosechar de su fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿no les parece una gran cosa que cosechemos lo material? Si otros participan de este derecho, refiriéndose a otras personas que no solamente reciben el diezmo, sino el 100%, ejemplo, esos que no diezman, esos que viven enemigos y cuestionando a los pastores, sería bueno preguntarles dónde tienen el diezmo. ¿Lo tienen en el centro de prostitución? ¿Qué trajeron de allá? Una sífilis, una veneria, un sida. Y llegaron a la casa sin 5, su mujer sin zapatos, sus niños con hambre. Entonces, ¿por qué cuestionan tanto que un cristiano dé la 10ª parte cuando ellos dan el 100% de sus placeres y deleites y la cosecha que traen esa enfermedad, destrucción y muerte? Mire, hermana Mercedes, un día estaba limpiando el carro en la casa y alguien pasó que no se tenía de una borrachera. Mire la plata de los tontos, ¿dónde queda? Porque me vio limpiando un carro que me había costado 10 millones de pesos y que lo estaba pagando a cuotas. Él le parecía que esos eran los diezmos de los cristianos. ¿Sabe? Yo no me pude quedar callado. Le dije, los diezmos de los cristianos están representados en este carro, pero los diezmos suyos, ¿dónde están? Dígame dónde los dejó. ¿Cómo va? Entonces, Pablo está diciendo eso. Si otros participan del esfuerzo de las personas a través de negocios ilícitos, a través de conductas que destruyen, a través de tradiciones que están ajenas a la verdad del evangelio, dice Pablo,
¿cuánto más nosotros? Porque así ordenó el Señor, que los que viven del altar, ¿qué? Coman del altar, y que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Pero déjeme, yo voy más allá, porque es que las personas hablan muchas veces sin tener conocimiento de causa. Venga, pero es que ahí no aparece la palabra diezmo. Bueno, si usted lee la carta a los hebreos, acuérdese que la carta a los hebreos es una carta que es dirigida a los creyentes salvos por gracia el día de Pentecostés, y después, cuando Pedro predica su sermón en el templo La Hermosa, después de la sanidad del cojo, que se convierten otras 5,000 personas. Luego viene la muerte de Esteban y se desata una persecución, y los cristianos se dispersan en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, como lo dice Pedro en su capítulo 1, el verso 1 de su primera carta. A esos dispersos, el escritor a los hebreos les hace saber en el capítulo 7 cuál fue el comportamiento desde la antigüedad para el sostenimiento de la obra de Dios, que era diezmos. Y lo toma no desde la ley de Moisés, sino desde la promesa de la cual fue patriarca Abraham. Ahora alguien me dirá, pero es que todo eso está en el Antiguo Testamento y ahora vivimos de otra manera. Ah, bueno, Señor, entonces permita que su mujer tenga 5 maridos, porque el no adulterar también estaba en la ley. Permita que su hija tenga muchos novios y conviva con ellos, porque no fornicar también estaba en la ley. Permita entonces que codicien sus bienes, porque eso también estaba en la ley. Entonces, no seamos sesgados según nuestra conveniencia. Aceptemos las cosas como están. Yo recuerdo que un día, después de una reunión, un hombre me ha entregado la Biblia, que era muy enemigo de diezmar, y dijo, pastor, muéstreme aquí en la Biblia donde dijo Pablo pague diezmos. Yo se la recibí y se la devolví y le dije, muéstreme dónde dice que no lo haga. ¿Dónde dice que no lo haga? Ahora bien, hay algunos que confunden el sostenimiento del ministro del culto con las ofrendas que menciona Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Y desconocen que esa ofrenda cada primer día de la semana no iba dirigida para el sostenimiento del culto, sino para ayudar a los pobres de Jerusalén, que a causa de la persecución y de la generosidad en el principio de su conversión, donde lo entregaron todo para repartirlo por iguales partes entre los necesitados, pues ahorita los hermanos de Jerusalén se han quedado manicruzados en medio de una crisis enorme. Resulta que Macedonia y Acaya han tenido la bendición de en su generosidad dar conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces Pablo le dice a los corintios, tengan como ejemplo ese testimonio para que también en Corinto se colete una ofrenda igualmente generosa para ayudar a los pobres en Jerusalén, que es precisamente lo que la iglesia a lo largo de la historia ha venido haciendo, ayudando a los pobres. Pastor, es que el diezmo se daba para ayudar a los huérfanos y a las viudas. Pues ¿cómo le parece que la iglesia no hace otra cosa diferente? En el presupuesto que tiene la iglesia a nivel nacional, hay una partida para el Departamento de Obra Social, que lo maneja la Fundación. Y cada que se presente una calamidad en alguna región del país, o en algún pueblo, o en alguna familia, se busca esa fundación, y esa fundación ayuda al huérfano, a la viuda, al extranjero, inclusive a personas que nada tienen que ver con el cristianismo. ¿Por qué no preguntan cuánto invirtió la iglesia cuando la tragedia que se presentó en Mocoa? ¿Por qué no preguntan cuánto dinero invirtió la iglesia cuando la tragedia de Fundación?
¿Por qué no preguntan cuánto invierte la iglesia en bienestar social a nivel local en Kennedy a través de la fundación que tiene la iglesia? Yo hago una pregunta, ¿de dónde sale ese dinero? De los diezmos que los hermanos dan. Se saca una partida para suplir esas necesidades. Entonces, es importante que las personas entiendan que la iglesia sí hace obra social, que era la finalidad del diezmo. Tenía propósitos definidos para que el hombre de Dios pudiera ejercer su ministerio sin necesidad. 2, para que cuando un necesitado llegara, pudiera compartir con él. Hasta hoy, eso se hace. Con la diferencia que Dios en ese tiempo le exigió al pueblo y al mismo Moisés que le asignara ciudades exclusivas para los levitas. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuál iglesia le ha comprado un apartamento y le ha dado un chalet al pastor diciendo: pastor, aquí está esta casa para que viva usted después de que se retire del ministerio? Dígame cuál iglesia lo ha hecho. En ese tiempo Dios pensó hasta en la habitación del que hacía el culto a Dios. Hoy se cuestiona por qué el cristiano lleva unas monedas, unos billetes al alfolí y que además no los lleva porque el pastor lo obligue. Puede ser que hayan algunos movimientos que obligan a sus feligreses y que los tienen marcados y saben, puede ser. El pastor no se da cuenta quién diezma, pero en quién la no. iglesia nuestra, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no se tiene esa costumbre. Hay un lugar que se llama Albolí, donde los cristianos voluntariamente llevan la 10ª parte de lo que Dios les da. Venga, ¿y cuántos son en su iglesia? Bueno, aquí son 600, 500, 700. Entonces toda esa gente lleva. No sé, porque Dios no me puso a mí de policía a mirar quién se acerca al alfolí o no. Es muy posible de que usted, que tanto habla, tenga hasta la familia aguantando hambre, porque si no ha dado Dios lo que es de Dios, pues tampoco tendrá la bendición de que Dios bendiga su hogar. Pero es bueno que le quede claro a la gente que nosotros los predicadores no somos predicadores de diezmos, somos predicadores del evangelio. Si el creyente diezma, hay una junta administrativa que extrae ese recurso en el día que ellos lo tienen destinado, hacen una liquidación. ¿Quieren saber cómo lo hacen? Yo no tengo problema, no tengo que ocultarle nada a nadie. ¿Qué hace la junta? Extraen ese dinero, poco o mucho, sacan el 21% y ese 21% lo envían a un tesoro nacional donde llegan los ingresos de todo el país. ¿Y qué más pasa después de eso? Bueno, con ese 21% se sostienen las misiones en más de 40 países. Se ayuda a más de 1000 pastores en Colombia que no reciben el equivalente a un salario mínimo. Se sostienen más de 33 plantas administrativas en todo el país. Entonces, cuando los cristianos diezman, contribuyen con la difusión del evangelio en el mundo, contribuyen con la difusión del evangelio en el país, en esos lugares donde hay 5, 10, 20 hermanos cuyos ingresos no son lo suficientemente amplios como para sostener una familia pastoral. Una iglesia, hay iglesias en este momento que en el mes reciben por concepto de diezmos 30,000 pesos. Pero el pastor tiene que pagar 500 de arriendo donde vive, 400 del local, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar gas, tiene que pagar transporte, él tiene que comer. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Como a la iglesia de Kennedy le ingresó más, entonces de Kennedy se envía ese fondo común para que de allá busquen la forma de nivelar a ese pastor para que haya quien predique el evangelio allá y, como está escrito, el obrero es digno de su salario. Espero pues que esta sencilla explicación le quede claro a quien tenga la inquietud. Con respecto
obligan, en la iglesia no obligan a nadie. Entre otras cosas, no quiero tener gente obligada en la iglesia. A mí me interesa gente convencida por el poder de Dios. Porque yo sé que cuando las personas están convencidas por el poder de Dios, no cuestionan. No cuestionan. Las personas que cuestionan son aquellos que no han conocido a Dios y que, lo más triste, viven arruinados porque no han hecho lo mínimo para tener derecho a la bendición que Dios da. Como está escrito, Dios ama al dador alegre, y no a cualquiera, a ese que lo hace con alegría, sabiendo que para la obra de Dios es. Y si otros participan, ¿por qué no los pastores? ¿Por qué no cuestionan a los líderes de otros corrientes, incluyendo a los políticos? ¿Por qué no cuestionan a su propio líder religioso que nunca les ha predicado la verdad? ¿Por qué no cuestiona al centro de prostitución donde están esperando a los hombres como bueyes que van al matadero? ¿Por qué no cuestionan a los expendedores de alucinógenos? ¿Por qué no cuestionan los centros de distribución de pornografía? Allá quedan los diezmos de la gente. ¿Por qué no cuestionan eso? ¿Por qué cuestionan a las personas que predican el evangelio? Y lo hago no porque a mí me afecte. Yo soy predicador del evangelio. Y si un creyente no da diezmos, yo por eso no me voy a morir. Ni tampoco me interesa si da o no da. Soy pastor y no sé en la iglesia quién diezma o quién no diezma. Es muy posible que hasta muchos de los que ayudan en la iglesia ni diezmen. Pero es que yo no estoy interesado en eso. Estoy interesado en que la gente oiga el evangelio. De ahí para allá, las personas mirarán. Son responsables con ellos mismos, son responsables con Dios. Pero sí les recomiendo, hable menos y viva la vida cristiana conforme a las Escrituras. Y no se justifique diciendo que eso era del Antiguo Testamento. Porque entonces eche por tierra todo lo que hoy practica la humanidad. La ley dice que no se puede matar. Bueno, pero eso era en la ley. Entonces, ¿qué? ¿Vas a ser homicida ahora? No, no manejes extremos. La Biblia es clara. Dios ha establecido un orden y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, es el Dios de la iglesia hoy. Amén. Todo puede cambiar, pero Dios y su palabra no cambian. Amén. Hermano Carlos, pues le hago saber de que son muchas los mensajes que les gustó mucho la enseñanza acerca del diezmo. Pues hay quienes escriben y dicen que cómo hacen para obtener esta enseñanza, que les gustó demasiado la aclaración. Esta enseñanza es muy sencillo. Por ahí en unas 2 o 3 horas, usted entra al canal de YouTube, busca un despertar con Dios, el día de hoy, y ahí la va a tener toda la enseñanza. Como todas las enseñanzas que hemos venido transmitiendo por estos 3 años y medio. Amén. Que llevamos en la radio. Hay otras muchas inquietudes que se quedan aquí y el próximo jueves las estaremos resolviendo si Dios nos da vida. Hartas preguntas. Si Dios nos da vida. Así que gracias por estar ahí. Espero de alguna manera haber contribuido a resolver sus inquietudes, deseándoles de todo corazón que Dios los bendiga. No hagan del dinero un Dios. Cuando yo hago del dinero un Dios, entonces veo problema diezmar. Y cuando yo como pastor hago del dinero un Dios a tal estado que maldigo a los que no diezman, pues también estoy muy mal. Amén. Porque es que son los dos extremos. Sí. Hay pastores que para ellos el diezmo es Dios. Y hay creyentes que para ellos el diezmo es Dios. En mi caso personal, el que me salvó a mí se llama Jesucristo. Lo demás lo hago sencillamente porque en gratitud a todo lo que he recibido de Él, lo hago con todo mi corazón. Llámese dar, llámese predicar, llámese bautizar. Hoy es el día donde usted y yo
podemos comenzar una nueva vida en Cristo Jesús.